¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Claro, sus mercedes. Nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Y gracias a ese conocimiento fue que yo me di cuenta que la mujer piensa con el corazón. En cambio el hombre solo piensa con la cabeza. ¡Ja! Y el hombre se cree más inteligente. ¿Por qué dices que dos cabezas piensan más que una? Y sus mercedes. Uno vive por vivir, pero vive ingenuamente, y no le paramos bolas al poder que hay en la mente. La mente es universal y en la mente está el poder. Por eso nos la programaron, para podernos joder. Los que dicen ayudar al pueblo son los que entorpecen la mente, y uno los ve bien vestidos y parecen buena gente. Para ayudar a despertar la gente, yo les hablo de la mente. Y si usted no despierta, en después no se lamente. Seguimos, mercedes, en este proceso de la búsqueda del origen del empobrecimiento mental. A ustedes muchísimas gracias por el apoyo, por suscribirse al canal, por compartir los contenidos y ojalá en familia estén viendo estos capítulos para que empiecen a analizar y entender de dónde y el cómo y cuándo y quiénes han generado este empobrecimiento mental, porque la pobreza mental es un virus. Es un virus, es una enfermedad que nos impusieron, igual que el coronavirus, no lo impusieron, pero nosotros de la pobreza mental podemos salir, claro, automáticamente lo podemos hacer, podemos generar un cambio. Recuerden siempre, tengan siempre en mente que existe el bien y el mal. Existen las buenas intenciones y las malas intenciones, existen los buenos actos y los malos actos, ahí se diferencia el bien del mal. Y el sentir es la verdadera comunicación, la comunicación directa que uno tiene con el Creador. Pues ya entendiendo la energía positiva y entendiendo la energía negativa, pues sabemos qué estamos haciendo y qué energía estamos generando. Entonces recuerden que cuando uno actúa bien, le va bien. ¿Por qué? Porque el bien atrae el bien. Y cuando uno actúa mal, le va mal. ¿Por qué? Porque el mal atrae el mal. Lo negativo atrae lo negativo. Y lo positivo atrae lo positivo. Y nosotros tenemos la capacidad de generar esos cambios, de hacer el cambio. Y si yo me comprometo, que es el primer compromiso, si yo me comprometo conmigo mismo, pues yo voy a generar un cambio. Dicen que cuando se genera un cambio, todos los días, mínimo, por ahí 21 días, 25 días, 30 días, la mente se reprograma y empieza a actuar según la nueva programación, la nueva reprogramación, o como dicen los jóvenes ahora, el reseteo. Uno lo puede hacer. Y ya con estos conocimientos, pues usted sabe de qué lado puede estar. Ya podemos identificar si actuamos del lado positivo o si actuamos desde el lado negativo. Y hay que tener en cuenta que para generar estos procesos, para generar estos cambios, el primer paso es identificar, reconocer, evidenciar, tener como la idea de dónde se originó, que es lo que estamos haciendo en estos capítulos, en dónde se originó y cómo fue el proceso de empobrecimiento mental y por qué yo sufro de pobreza mental. Entonces, ese es el segundo paso, aceptar que yo tengo pobreza mental. Ya sabiendo qué es lo positivo y qué es lo negativo, pues es muchísimo más fácil identificar que tengo pobreza mental y aceptar que la tengo. Apenas la tengo, pues apenas identifique que la tengo, pues genero un cambio, claro, porque reconozco y empiezo a cambiar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Y ahí se da el tercer paso, que es ese cambio de hábitos, ese cambio de forma de pensar, ese cambio de forma de actuar, ese cambio de formas de sentir. Y ahí se está generando el cambio de conciencia y va pasando uno a la conciencia del bien, para que la mayoría del pueblo empiece a actuar desde el bien y no desde el mal, como está sucediendo ahora. Recuerden, sus mercedes, que el poder de Dios está en la mente. Y recuerde que usted es el administrador de ese poder. A usted le dieron ese poder, a usted le dieron el poder de administrar la mente, de administrar todos los poderes, todos los dones que le dio la madre naturaleza a través de una figura que se llama
el libre albedrío o la libre elección. Entonces usted elige y por eso los resultados que uno tiene son responsabilidad de uno, no son responsabilidad de nadie. Que uno le quiere echar la culpa a los demás, ya son disculpas, pero la responsabilidad es de uno, del individuo. Nadie tiene la culpa de lo que me pasa a mí. Después de este breve resumen, sus mercedes, de esta breve reseña, porque nos toca así, breve, rápido, lograr entender el mensaje y lograr generar el cambio de conciencia, sus mercedes, porque nos toca a nosotros. Esto hay que hacerlo rápidamente porque los líderes del mal ya tienen muchísimas cosas a favor, inclusive usted sin darse cuenta los puede estar apoyando. Entonces es hora de despertar, pues si quiere apoyar a la conciencia del bien o lo que llamamos el Dios, el Señor Dios. Entonces, sus mercedes, para terminar rápidamente este proceso de investigación sobre el origen de la procedencia de la pobreza del mal, pues vayámonos allá al año 400, donde habíamos quedado allá en un capítulo anterior, cuando se junta, se reúne, se asocia el catolicismo cristiano con la política del Imperio Romano para adoctrinar, administrar y gobernar el mundo. Entonces ya por el año 400 y 500 ellos ya gobernaban Oriente y gobernaban Occidente, y entonces el emperador Teodosio tenía tanto poder que llegó y le dijo, tenía 2 hijos, y le dijo al Arcadio, le dijo, usted coja Oriente y administrelo, y al Honorio le dijo, coja Occidente y administrelo. Oriente son por allá esos países de Arabia, esos países de Asia, por allá la India, allá, todo ese sector se conoce como Oriente, y Occidente pues Italia, España y todo lo que es Europa y América. Y entonces Mercedes, los de Oriente sí, el Imperio Romano gobernó más o menos hasta el año 1500, pero en Occidente, lo que se conoce como Italia y Europa y América, pues gobernaron solo hasta el año 500, cuando unos grupos contradictores llamados los godos y los bárbaros tomaron el poder y eliminaron al Imperio Romano. Pero no generaron un cambio, sus mercedes. Siguieron con el mismo acuerdo, con el mismo sistema que ya tenía el Imperio Romano con el catolicismo cristiano, y entonces siguieron haciendo exactamente lo mismo, robando, matando, esclavizando, adoctrinando, y por allá sobre el año 1300 surge una joda que se llamó, póngale cuál nombre, la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, ¿qué era? Pues el que se oponía lo excomulgaban de la religión, y si seguía lo torturaban, y si seguía lo mataban, como ya era costumbre en esta cultura, en estos sistemas de gobierno, donde el que se oponga lo matamos, lo quitamos del camino. Y esa Santa Inquisición duró por allá hasta el siglo XVIII más o menos. Y en el año 1492 entonces vino una joda que se inventaron y que llamaron el descubrimiento de América. Y se vinieron para este lado sus mercedes con el apoyo de los reyes católicos de España, y entonces llegaron aquí a América sus mercedes y cogieron a esta gente, a los habitantes, a nuestras culturas incas, a los aztecas, a los mayas, exterminaron con los muiscas, los chipchas, acabaron, todo eso los robaron, los violaron, los mataron y acabaron con esa cultura e impusieron su nueva creencia, impusieron su nuevo sistema de gobierno, que es el que actualmente nos gobierna, porque en 1819, cuando vino el puente, la batalla del puente de Boyacá, pues realmente no hubo un desprendimiento de una vaina que se llama la cultura española, que realmente los españoles eran influenciados o hacían parte del adoctrinamiento del Imperio Romano Católico. Y entonces sus mercedes pues siguieron con el mismo sistema aquí, y lo único que pasó en 1819 fue sacar a los gobernantes de Europa, españoles, romanos, y empezar a gobernar con líderes, con tiranos propios. O sea, sí, prácticamente siguió el mismo sistema, la misma cultura que había impuesto el Imperio Romano Católico por todo el mundo, y eso se quedó aquí, y ahí está. Exactamente, es el que nos está rigiendo ahora, es el que nos está gobernando. Seguimos exactamente igual, no hemos cambiado mucho, seguimos adoctrinados y seguimos sometidos por la misma cultura, por el mismo sistema.
¿Y qué es eso? Pues lo que han hecho siempre: robar, matar, engañar, la corrupción. Bueno, y el que se oponga, hay que quitarlo del camino. Seguimos con la misma cultura, con el mismo sistema. Y entonces, sus mercedes, ahora vienen los mismos, pero van a modernizarse con un nuevo sistema de gobierno, con un nuevo sistema de esclavitud, lo que se conoce como el anticristo. Van a elegir el único gobernante, así que sus mercedes, a despertar, a reaccionar y a empezar a generar estos cambios. Y sus mercedes, ya más o menos ahí quedó el resumen de cómo sucedieron más o menos los procesos de empobrecimiento mental, y es hora de despertar, es hora de generar unos cambios, y esa es nuestra responsabilidad si así queremos que el bien, lo que llamamos Dios, empiece a gobernar, o la conciencia del bien. Sus mercedes, vienen otros capítulos, nos faltan unos capítulos de otras partes, de otros procesos de adoctrinamiento o de programación mental que contribuyen, y muchos hacen parte del mismo sistema, pero en otras figuras, en otras formas, que eso será en un próximo capítulo. Por ahora, muchísimas gracias, mercedes. Compartan el videito, síganse suscribiendo y despertemos. Gracias, mercedes, por seguir el canal del campesino youtuber.